Vamos a empezar ahora el estudio exegético analítico de Filipenses 2 del 5 al 11. Y al empezar esta clase, permítame resaltar un asunto importante. Lamentablemente, muchas personas piensan que exégesis es bastante aburrido, irrelevante, demasiado académico. Hay que reconocer que hay elementos de la exégesis que para muchas personas parecen innecesario, porque al final, cuando escuchamos el debate exegético, pareciera que están discutiendo sobre dos asuntos muy parecidos. Y a veces personas piensan que es demasiado inversión de tiempo para algo que al final no nos ayuda mucho. La verdad es que tenemos que entender lo siguiente. El propósito de la exégesis es tratar de entender bien a cabalidad lo que el autor está diciendo. Para eso tenemos que estudiar las palabras que él usa, la forma gramatical que él usa, comparar con otros pasajes. Tenemos que meternos en la mente, el corazón del autor, si queremos realmente entender bien lo que él está diciendo. Por eso la tarea exegética, aunque es demandante de mucho tiempo y esfuerzo, al final revela muchas cosas interesantes porque nos permite acercarnos al corazón del autor, a sentir lo que él está queriendo decir. Y espero que en las siguientes semanas, al estudiar Filipenses 2, del 5 al 11, vamos a empezar a entender lo maravilloso que es estudiar exegéticamente la palabra de Dios. Ahora, el pasaje aquí, Filipenses 2:5, tenemos esta versión: tengan la misma actitud o manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Palabras bastante sencillas, ¿no es cierto? Y uno podía pensar, aquí no hay mucha exégesis. Vamos a empezar con el texto original. Primero tenemos la frase en el texto en griego, para los que manejan griego. Toutu phroneite en humin ho kai en Cristo Jesús. Tiene las palabras ahí en negrita, la transliteración del texto en griego. Una traducción literal sería lo siguiente, una suerte de interlineal para ustedes. Esto, tuto, piensen, el verbo phroneite, en ustedes, que también en Cristo Jesús. Y como está en la Reina Valera, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, cuando vamos a trabajar exegéticamente el texto del Nuevo Testamento, siempre tenemos que empezar considerando algunas variantes textuales. Entenderán que aunque Pablo escribió la versión original de Filipenses, ese texto original fue copiado por muchas personas a lo largo de cientos y miles de años. Y hoy en día ha llegado a nosotros miles de copias antiguas del Nuevo Testamento en griego. La Reina Valera se produjo hace 400 años más o menos, cuando habían solo unos cuantos manuscritos en griego. Hoy en día hay muchísimos más. Por eso las nuevas versiones de la Biblia a veces manifiestan ciertas diferencias en la forma del texto. Y esto tiene que ver con lo que llamamos las variantes textuales. En el versículo 5 de Filipenses 2 hay dos variantes textuales que debemos considerar. En primer lugar, la conjunción pues. Si miramos un momento, aquí pueden ver en la Reina Valera la palabra pues, haya pues en vosotros. Noten que en el interlineal aquí no hay la palabra pues. Aparece en la Reina Valera, pero no está en el texto en griego. La explicación está aquí. La palabra pues en la Reina Valera es la traducción de la palabra en griego gar. Esta conjunción gar está en varios manuscritos antiguos.
como el papiro 46, el documento Aleph, el segundo corrector, el uncial D y F, etcétera. Pero no está en otros manuscritos importantes. Por ejemplo, el original del Aleph, también en los unciales A, B y C, y en los minúsculos importantes 33 y 81. Ahora, estos documentos son muy antiguos e indican que posiblemente la palabra gar no estuvo en el texto original. Por eso Nestle Aland, que es eh, dos alemanes que han dedicado su vida a producir eh, el texto del Nuevo Testamento en griego, ellos no incluyen en la edición 27 del Nuevo Testamento en griego, no incluyen la palabra gar. Por eso, las nuevas versiones, como la NTV, la NBI, no incluyen la conjunción gar, solo para que entiendan ese detalle. Hay también otro asunto que considerar. La Reina Valera traduce este versículo haya este sentir. Ahora, esa traducción se basa sobre la lectura phroneisto, que es el presente imperativo en la voz pasiva del verbo froneo. El verbo principal es froneo, yo pienso. En este caso, la palabra, la forma verbal, la forma lexical, phroneisto, apunta al presente imperativo, pero en la voz pasiva. En ese caso, Pablo no está diciendo piensen, lo que Pablo está diciendo es que debe haber en ustedes este pensamiento, haya este sentir. Ahora, en los manuscritos más antiguos, en este caso papiro 46 y los unciales Aleph, A, B, C original, D, F y los unciales, los minúsculos 33 y 81, la forma del verbo es diferente. Es froneite. Es el imperativo presente en la voz activa. Piensen. Por eso, si miramos otra vez el texto en la Reina Valera, dice, haya pues este sentir, pero cuando lo ponemos en el texto en griego, froneite, la traducción es piensen, porque se basa en una variante textual. Otra vez, la Reina Valera se basa en una traducción que pone aquí phroneiste, pero en los principales manuscritos la palabra es phroneite, y eso explica las diferencias en las traducciones en la Biblia en español. Bueno, es un aspecto técnico, no es de gran importancia aquí en un sentido, pero quiero enseñarles la disciplina de antes empezar a hacer exégesis. Lo primero que tenemos que considerar son las variantes textuales que puedan haber. Ahora la traducción. Como ya he mencionado, una traducción literal del texto en griego sería, tengan este pensamiento en ustedes que también en Cristo Jesús. Repito, esa es una traducción literal. Tengan este pensamiento en ustedes que también en Cristo Jesús. Pueden notar que en la segunda frase, que también en Cristo Jesús, suena extraño, ¿no es cierto? Porque falta un verbo. Entonces, para que la segunda frase se entienda mejor, en la mayoría de las Biblias en español, los traductores normalmente suplen el verbo, un verbo. Normalmente es el verbo ser. Así que traducen que hay también en Cristo Jesús. Ya tengan este pensamiento en ustedes que hay también en Cristo Jesús. Aunque el verbo hay no está en griego, lo suplen para que se pueda entender mejor. En algunos casos lo ponen en el tiempo pasado. Tengan este pensamiento en ustedes que hubo también en Cristo Jesús. Todos entienden que la forma del texto en griego exige, para que se pueda comprender mejor, que se supla un verbo que Pablo lo sobreentiende
simplemente no lo expresa. Lindo sería poder preguntarle a Pablo, ¿qué verbo tiene en mente? Cuando lleguemos al cielo quizás lo podemos hacer. Pero por ahora tenemos que pensar en el contexto, la forma literal y qué verbo sería mejor usar aquí. Ahora, recalco al entrar ahora en la parte exegética. Para muchos, la tarea exegética parece aburrida y de poco provecho, porque a veces tenemos que evaluar dos interpretaciones del texto que son muy similares. Aprendamos a tener paciencia y ser metódicos y exhaustivos en nuestra exégesis. Porque lo que queremos hacer a través del exégesis, cuanto más meditamos y pensamos, a veces leyendo comentarios exegéticos, expositivos, queremos tratar de entender la mente del autor. ¿Qué estaba pensando Pablo al escribir este pasaje? Ahora, Filipenses 2:5, estas palabras que introducen el himno cristológico, son bastante sencillas. No obstante, nuestra interpretación del himno va a ser muy afectada por cómo entendemos esta primera oración. Es decir, para entender bien versículos 6 al 11, tenemos que empezar entendiendo bien el versículo 5, porque a la larga, como hemos mencionado en las dos clases anteriores, a veces nuestra comprensión de los versículos 6 al 11 queda determinada o influenciada por el versículo 5. Por eso hay que detenernos en versículo 5 y asegurarnos que estamos entendiendo bien lo que el apóstol Pablo dice aquí. Ahora, hay tres elementos exegéticos principales en versículo 5. En primer lugar, tenemos que entender bien el verbo froneo, el verbo principal. En segundo lugar, tenemos que entender la forma verbal del verbo. Es decir, ¿es pasivo o es activo? Y en tercer lugar, tenemos que ver las implicancias del paralelismo. Hay esta frase, en ustedes, en Jumin, y en la segunda frase, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Así que claramente parece que hay aquí un paralelismo. Si es así, entonces, ¿cómo interpretamos una frase en Cristo Jesús? Va a afectar cómo interpretamos en Jumin y viceversa. Pero empecemos con el pronombre demostrativo, la palabra touto. Recuerden, hermanos, que esta palabra ocurre al comienzo de la oración. Si volvemos atrás un momento, permítame volver aquí. Pueden ver en el texto en griego, este es el orden de palabras, ¿ok? Y la primera palabra es touto, esto, esto piensen. En español, lo más normal es decir, piensen esto, hermanos. Pero cuando queremos dar más énfasis a algo, lo ponemos primero. Esto piensen. Y es lo que Pablo hace aquí. Por eso coloca la palabra touto en primer lugar. Ahora, la pregunta es, esta palabra que es un pronombre demostrativo, este o esto, ¿a qué se refiere? Cuando Pablo dice, piensen esto o esto piensen en ustedes. La gran pregunta que tenemos que contestar es la siguiente. ¿Está pensando Pablo en la actitud de Cristo que viene en los versículos 6 al 8? ¿Piensa en esto, que es lo que Cristo pensó? ¿O está Pablo mirando hacia atrás a los versículos 1 al 4 y se refiere a esas actitudes en versículo 1 al 4? Esto piensen, que también estaba en la mente de Cristo. Por lo general,
Los comentaristas concuerdan, y creo que es cierto, que el apóstol Pablo está mirando hacia atrás, versículos 1 al 4, cuando Pablo dice esto. Gordon Fee, él afirma que este es el estilo de Pablo, es como Pablo suele escribir. Vamos a mirar unos ejemplos un momento en sus Biblias. Vamos a Filipenses 1 y el versículo 7. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver parte del exégesis, es notar cómo el estilo de Pablo, cómo Pablo usa ciertas palabras. Filipenses 1:7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. En ese versículo 7, la palabra esto, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a algo que Pablo está por mencionar más adelante? ¿O se refiere a lo que Pablo ya mencionó? Versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, etcétera, etcétera. Claramente el versículo 7, la palabra esto, ya sentir esto de ustedes, se refiere al versículo 6. Es un pronombre demostrativo que se refiere a lo que Pablo acaba de mencionar. Miren también en versículo 25, Filipenses 1:25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice esto, confiando en esto? Es lo que él acaba de mencionar, versículo 24. Quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, es decir, voy a quedar en la carne, sé que voy a quedar entre ustedes. ¿Ok? Si miramos capítulo 3, versículo 15 también. Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. La palabra esto ahí, ¿qué significa? ¿A qué se refiere Pablo? Esto mismo sintamos. Bueno, lo que Pablo acaba de mencionar en versículos 13 y 14, la actitud de Pablo. Yo no pretendo haberlo alcanzado, versículo 13. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentimos. El pronombre demostrativo esto claramente se refiere a lo que Pablo escribió, versículos 13 y 14. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En aquello, en esto que hemos llegado. Otra vez una referencia al versículo anterior. Así que, por lo general, aquí encontramos un elemento del estilo de Pablo. Cuando Pablo usa el pronombre demostrativo esto, por lo general se está refiriendo a lo que acaba de mencionar. Ahora, hay que reconocer que en Filipenses 1, versículo 6, tenemos un ejemplo al revés. Porque en versículo 6, Pablo se refiere a lo que le estaba por escribir. Miren Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, ¿de qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que en versículo 6, el pronombre demostrativo esto se refiere a lo que Pablo está por decir. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Por eso Pablo está dando gracias a Dios por los filipenses, porque Pablo está seguro que el que empezó en ellos la buena obra, la va a perfeccionar. Así que hermanos, en la tarea exegética, estas palabras que parecen tan sencillas, cuando queremos entenderlas bien, tenemos que hacer esta clase de estudio comparativo, viendo cómo Pablo usa estos términos en otras partes de las cartas para ayudarnos a entender.
Ahora, aquí tenemos que reconocer un peligro y un detalle importante. Tengamos cuidado de no dejar que nuestra interpretación del pasaje en general determine la exégesis. Hemos comentado en clases anteriores sobre el comentarista Käsemann y cómo Käsemann toma este pasaje. Käsemann rechaza el concepto de que Pablo está presentando a Cristo como un modelo, un ejemplo a seguir. Y Käsemann pone el énfasis sobre la soteriología. En ese caso, Käsemann interpreta el versículo 5 y el pronombre demostrativo como apuntando hacia adelante, a lo que Pablo está por escribir en versículos 6 al 11. Pero me parece que Käsemann cae en esta trampa de haber determinado de antemano que no quiere aceptar la interpretación de que Pablo está presentando a Cristo como un ejemplo a seguir. La razón por la cual él no acepta eso no es exegético, no se basa sobre el estudio del texto, se basa, como hemos notado, sobre su rechazo teológico de la postura liberal que reduce este pasaje a simplemente una exhortación ética a seguir el ejemplo general de Cristo. El siglo XIX, los liberales rechazaron por completo una cristología alta, así que este pasaje era muy incómodo para ellos. También rechazaron una soteriología basada en la muerte de Cristo en la cruz. Así que en el siglo XIX, la teología liberal interpretó este pasaje, Filipenses 2, del 6 al 11, como un ejemplo a seguir. Käsemann rechaza ese concepto teológico. Y por haber rechazado el concepto teológico, él ahora quiere exigir que el pronombre demostrativo touto mira hacia adelante, hacia Cristo y no hacia atrás, que es la base para el modelo ético, moral de este pasaje. Aquí, hermanos, solo estoy notando con ustedes para ayudarles. Cuando están leyendo comentarios exegéticos, tiene que distinguir entre una exégesis neutral objetiva, y van a notar eso cuando el expositor simplemente empieza a hacer exégesis en forma objetiva neutral. El gran problema es que cuando el comentarista argumenta teológicamente por un pasaje, es decir, lo quiere interpretar en esa manera, y ahora él trabaja la exégesis para sustentar su postura teológica. Ese es el gran peligro. Debemos evitar eso. Exégesis siempre viene antes de teología. Exégesis primero es la primera disciplina y luego hacemos teología. Mucho daño se ha hecho en la teología y en los comentarios bíblicos cuando invertimos el orden. Así que, hermanos, recuerden esta recomendación muy importante. Exégesis primero, teología después. Así que, por lo general, un análisis exegético indicaría que en este versículo 5, cuando Pablo dice, esto piensen, Pablo no se está refiriendo a lo que él está por escribir de Cristo, sino que Pablo está hablando de lo que él escribió en versículos 1 al 4, la exhortación de ser humildes, de tener unidad entre ellos, de considerarse los unos a los otros mejor que los demás. Esto piensen, dice Pablo. ¿Ok? El pronombre demostrativo. Ahora, un detalle más todavía. En términos de la gramática, el pronombre demostrativo es el objeto directo del verbo.
Espero que a estas alturas ustedes manejan bien la gramática, no solo española, sino en griego, y saben que un verbo tiene un sujeto, el que hace la acción, y tiene un objeto directo, la acción sobre qué se hace. Entonces, aquí el verbo principal es froneo. Ahora, si queremos saber quién es el sujeto del verbo, quién va a actuar, a hacer la acción, en este caso, el sujeto no está expresado explícitamente. Pablo no dice filipenses, piensen esto. Solamente está la palabra piensen, froneite. Pero en griego, la palabra froneite es la segunda persona plural. Una traducción literal sería ustedes piensen. Así que el sujeto del verbo, obviamente, son los filipenses, no está expresado, está implícito en el verbo froneite. Pero la pregunta es, ¿qué deben pensar? Ese es el objeto del verbo. Y lo que deben pensar es esto. Aquí notemos que hay una diferencia entre el idioma español y el idioma griego. En español, el orden de palabras es importante. Por lo general, en español, el orden es el siguiente: sujeto, verbo, objeto directo. Por ejemplo, yo, el sujeto, pateo, el verbo, la pelota, el objeto directo. En español no se puede decir la pelota pateo yo. Bueno, se puede, pero suena raro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en español las palabras no cambian. Dices yo pateo la pelota o la pelota pateo yo. En griego las palabras sí cambian, la terminación de la palabra cambia. Por eso el orden de palabras en griego no es tan importante. Mejor dicho, no se necesita guardar el orden para entenderse. Y en este caso, el apóstol Pablo pone el objeto antes del verbo. Esto piensen. Y sabemos que es el objeto por la forma lexical de la palabra toutu. ¿Ok? Está en la forma acusativa en este caso. Hermanos, ya van viendo por qué este curso es avanzado para pastores y graduados del seminario que necesitan manejar bien el griego para poder entender esta clase y sacar mayor provecho. Ahora vamos a pensar en el verbo froneo, piensen. Yo sé que la Reina Valera traduce sentir, ¿no es cierto? Haya pues en vosotros este sentir. Habrán notado que yo he cambiado el verbo para piensen. Permítame ahora explicar por qué. Este verbo froneo ocurre 26 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces en los Evangelios, Mateo 16:23 y Marcos 8:33. Lo pueden buscar si desean. Una vez en los Hechos, al fin, Hechos 28, versículo 22. Pero qué interesante, de las 26 veces en todo el Nuevo Testamento que esta palabra froneo se usa, 23 veces es por el apóstol Pablo. El apóstol Juan nunca usa este verbo, ni el apóstol Pedro, no está en Apocalipsis. Esto indica lo siguiente, que para Pablo el verbo froneo es muy importante. Es un verbo que le gusta usar al apóstol Pablo, más que otros autores. Y hay otro detalle interesante también. De las 23 veces que Pablo usa este verbo, 11, casi la mitad, 11 veces está en esta carta a los filipenses. Aquí hay algunos ejemplos para que lo puedan mirar. Filipenses 2, el versículo 2. Dice, completad mi gozo sintiendo, froneo, lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo, froneo,
una misma cosa. También en capítulo 3, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, froneo. Versículo 16. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos, froneo, una misma cosa. Y también, por ejemplo, capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir, froneo, en el Señor. Así que para la exégesis, esto es muy interesante. ¿Por qué el apóstol Pablo usa tanto este verbo en la carta a los filipenses? Obviamente tiene algo que ver con la realidad de la iglesia en Filipos. Y esto tenemos que investigar. El verbo froneo está relacionado con el sustantivo femenino en griego, fren. Y esta palabra en griego, fren, interesante, significa diafragma. ¿Qué es el diafragma? Lo pueden ver en esta imagen. Es un conjunto de músculos relacionados con la respiración. ¿Ok? Así que fren, diafragma, el músculo o conjunto de músculos que están debajo de los pulmones y te ayudan a respirar. Ahora, en la literatura griega, esta palabra fren se usa en forma figurada para hablar no tanto, no literalmente del diafragma, de un órgano, un músculo, sino del corazón, como el centro de las emociones o las pasiones humanas. Como diciendo, al igual que no puedes respirar sin el fren apunta a algo tan fundamental en nuestras vidas como es el corazón, las emociones, las pasiones humanas. A veces también la palabra fren, el sustantivo, se refiere a la mente, pero a la mente como el centro de la voluntad, el impulso, lo que te hace vivir, en otras palabras. Es la palabra fren. Así que el verbo froneo tiene el sentido de pensar o reflexionar, pero no pensar intelectualmente. Por eso la Reina Valera traduce sentir para sacar cualquier idea de algo intelectual frío. El verbo froneo significa pensar, pero con un elemento de compromiso o de intencionalidad. Permite un ejemplo. Puedo hablar de, yo pienso que mañana va a llover. ¿Qué significa eso? Bueno, que en mi mente está la idea que mañana podía llover. O podía decir, yo pienso que ir a la iglesia es muy importante. Bueno, es un pensamiento intelectual, ¿no es cierto? Yo pienso intelectualmente que ir a la iglesia es importante, pero ¿cuánta gente piensa que es importante ir a la iglesia y nunca va a la iglesia? Porque ese pensamiento es mero intelectualismo. Froneo no es eso. El verbo se relaciona no solo con la mente, sino también con la voluntad o las emociones de la persona. Algo que a la vez afecta su actitud o compromiso con algo. Por ejemplo, yo podría decir lo siguiente. Para mí, yo pienso que la puntualidad es muy importante. Ahora, cuando alguien dice, yo pienso que la puntualidad es muy importante, si conocemos a la persona que es puntual, lo que la persona está diciendo no es simplemente en mi mente yo pienso que es importante, sino que al pensar que es importante, yo me comprometo a ser puntual. Yo siento en toda la fibra de mi ser que la puntualidad es importante. Ese es el sentir de este verbo froneo. Por eso Kesman afirma
que este verbo indica no solo la dirección del pensamiento de la persona, ¿ya? No solo la dirección, sino toda su existencia humana, que a la vez apunta a una meta. Así que es un verbo complejo y profundo. Más allá de simplemente pensar, la Reina Valera, tratando de captar esta palabra, traduce sentir, pero el verbo sentir no tiene el elemento importante de la mente que está aquí también. Hay que tratar de ver cómo juntamos las dos ideas de algo en la mente, pero algo que sientes profundamente esto. Y lo sientes tan profundamente que tienes un compromiso para hacer lo que eso tienes en tu mente. Ahora, como comentaristas han observado, cuando Pablo dice aquí en Filipenses 2:5, esto piensen, Pablo pudo haber usado otros verbos en griego. Habían varios verbos al alcance de Pablo que él pudo haber usado. Verbos como noeo o el verbo logizomai, que también significan pensar. Ahora, noeo significa pensar, pero simplemente usar tu cerebro, sin ningún compromiso a un comportamiento. Por eso Pablo no usó el verbo noeo. Logizomai tiene la idea de pensar lógicamente acerca de algo, algo racional. Pero Pablo no quiere comunicar algo simplemente racional, porque estos verbos, noeo o logizomai, carecen el aspecto dinámico que froneo tiene. La dinámica de tu voluntad, de tus emociones, de tu actitud. Qué compleja la palabra, ¿no es cierto? Con cuánto cuidado el Espíritu Santo guió a Pablo a usar esta palabra. Estos otros verbos, noeo o logizomai, apuntan a procesos mentales, pero no tienen el sentido de enfoque, intencionalidad y compromiso que hay en froneo. Claramente, si miramos el contexto, leyendo versículos 1 en adelante, el apóstol Pablo no quiere simplemente que los creyentes en Filipos tengan este dato interesante en su mente, o que Pablo les ayude a pensar lógicamente acerca de algo. No, Pablo quiere algo mucho más profundo. Pablo quiere inculcar en ellos, les exhorta a pensar en tal manera que afecte sus sentimientos y sus emociones y resulte en un tremendo compromiso de por el resto de su vida tener esta actitud de humildad, sencillez, sacrificio. Esto, piensen, siéntanlo, tengan un compromiso con Dios. Cuánta profundidad, como digo, en esta palabra. En resumidas palabras, el término froneo es mucho más amplio que otros verbos que Pablo pudo haber usado. Este verbo apunta al propósito principal de la vida de alguien. Por eso será que Pablo usa este verbo con mucha frecuencia. Pablo había entendido, mejor que Pedro, quizás mejor que Juan, que el creyente necesita tener cierta forma de pensar que apunta a un compromiso de vivir así toda su vida. Eh, Rachel Tan, en su disertación para su doctorado, acierta cuando concluye que Pablo seleccionó este verbo con mucho cuidado, claro, bajo la dirección del Espíritu Santo, al expresar la importancia de la unidad en la iglesia y la actitud fundamental y el compromiso necesario para lograr esa unidad.
Así que aquí, hermanos, vemos en la exégesis, tomamos tiempo para lo que yo llamo saborear la palabra. La estudiamos en detalle, miramos otros contextos que se usa, comparamos este verbo con otros verbos, hasta empezar a sentir lo que Pablo sintió al usar este verbo. ¿Ok? Esa es la tarea exegética. Ahora pensemos en la frase preposicional en humin. Preposicional porque la palabra en es una preposición en griego. Pablo dice, esto piensen en ustedes, en humin. Ahora, si ustedes miran el texto en griego, van a notar lo que he mencionado antes, que esta expresión preposicional en ustedes va en paralelo con la otra expresión preposicional en Cristo Jesús. Por lo tanto, hay que traducir en ustedes y no entre ustedes. Algunos comentaristas y algunas traducciones de la Biblia en español quizá van a escribir, esto piensen entre ustedes, como si Pablo está diciendo, mirando a toda la iglesia en su conjunto, mirando las relaciones que cada uno tiene el uno con el otro, lo que Pablo está diciendo es, en sus relaciones entre ustedes, piensen esto. Pero en la frase en Cristo Jesús, no significa entre Cristo Jesús, significa en Cristo Jesús, en Él mismo. Así que me parece que el hecho que estas dos frases preposicionales están aquí uno al lado del otro, indicaría que hay que traducirlos en la misma manera. Así que si Pablo está por hablar de algo que Cristo tenía profundamente dentro de sí mismo, es lo que Pablo quiere que los creyentes en Filipos también tengan. Cada uno, personalmente, en forma individual, tiene que tener este sentimiento, esta forma de pensar, este propósito de vida, lo tiene que tener en sí mismos. Ahora, obviamente, si en una congregación cada miembro de la iglesia interioriza esta actitud de humildad y servicio en forma personal, se va a manifestar en forma colectiva. Habrá una suerte de competencia entre los miembros. ¿Quién va a servir más al otro? Y esa actitud se va a demostrar entre los miembros de la iglesia. Pero recalco, la traducción no es entre ustedes, sino en ustedes. Pablo no está pensando al escribir de lo que él quiere ver entre ellos. Claro, eso va a ser el resultado. Lo que Pablo quiere es que cada uno tenga esto en sí mismos y luego se va a manifestar en la forma que se relacionan entre ellos. Ahora, ¿qué de este verbo que hay que suplir en la segunda frase? Recordemos, si volvemos atrás, que en la segunda frase falta un verbo, ¿ya? Aquí en la primera frase, touto phronetai, en humin, hay el verbo phronetai. En la segunda frase, hokai en Cristo Jesús, no hay un verbo. Y una frase sin un verbo no se deja entender claramente. Así que la pregunta es, ¿qué verbo vamos a suplir? Ahora tenemos que eh, ver qué verbo vamos a suplir en la segunda frase. Algunos exégetas afirman que el verbo que hay que suplir es en, del verbo ser en griego, y se podría traducir que hay en Cristo o que hubo en Cristo. Ahora, si suplimos el verbo ser, traduciéndole hay en Cristo o hubo en Cristo, esta exégesis es la base para la interpretación ética del himno cristológico. Es decir,
Pablo está indicando que Cristo nos ofrece el modelo a seguir. Haya en ustedes este pensamiento y compromiso que también hubo en Cristo Jesús. ¿Ok? Y ahí está el elemento de el modelo a seguir, el modelo que se manifiesta en la encarnación y en la muerte en la cruz. Pero interesante, el comentarista Kesman, él suple otro verbo. Él argumenta que cuando en una primera frase hay un verbo y en la segunda frase no está el verbo expresado, hay que tomar el verbo de la primera frase. Y él argumenta en ese sentido para afirmar que el verbo que debemos suplir es el verbo phronetai. Y afirma que en ese caso, la segunda frase preposicional en Cristo Jesús debe entenderse en el sentido de nuestra unión con Cristo o nuestra posición en Él. Vemos ahora cómo la interpretación teológica general del pasaje puede empezar a afectar cómo hacemos exégesis. Ahora, Kesman, él entiende este versículo que apunta a un himno cristológico, aunque él pone el énfasis sobre la soteriología más que sobre la persona de Cristo. Y él piensa en la obra de Cristo más que en la persona de Cristo. Y por eso Kesman no piensa que en versículo 5 Pablo está mirando hacia atrás, versículos 1 al 4, sino que lo está mirando hacia adelante. Por eso la traducción que Kesman ofrece es la siguiente: piensen entre ustedes. Noten esa traducción que yo rechazo, pero Kesman pone: piensen entre ustedes lo que piensan también en su unión con Cristo. Ahora, Kesman, él está decidido a rechazar el sentido ético-moral por razones teológicas, su rechazo de la teología liberal. Por eso él decide que este himno es soteriológico. Por lo tanto, concluye, no por razones exegéticas, sino por razones teológicas, que Pablo está mirando hacia adelante. Por lo tanto, él interpreta esta frase en Cristo Jesús no como algo interno en Cristo Jesús, sino como una expresión técnica para hablar de nuestra posición en Cristo. Bueno, sabemos que en algunos textos el apóstol Pablo habla de esa manera. Si alguien está en Cristo, es una nueva criatura, tiene la salvación. Nuestra salvación es en Cristo. Y como Kesman quiere apuntar a la soteriología, él insiste en tomar esta expresión en Cristo Jesús en el sentido salvífico, nuestra unión en Cristo. Eso es la excusa para él para traducir: piensen entre ustedes su posición como creyentes en la iglesia, lo que piensan ustedes también en su unión con Cristo, entre ustedes en Cristo Jesús. Ahora, según Kesman, el razonamiento de Pablo es el siguiente: para participar en el evento salvífico, este drama de salvación, que es como Kesman interpreta versículos 6 al 11, nosotros debemos pensar como Cristo pensó. Ahora, la forma que Cristo pensó de humillarse y morir en la cruz es lo que dio lugar a la salvación. Y lo que Kesman interpreta a Pablo como diciendo: si ustedes como creyentes en Filipos quieren participar en la salvación, van a tener que pensar dentro de su posición en Cristo, que es una posición de la salvación. Ahora, de ser así, obviamente, Cristo ya no ofrece un modelo de humildad que debemos seguir,
No está diciendo, según Kesman, Pablo no está diciendo, miren a Cristo, qué lindo ejemplo, síganle a él. No, dice Kesman. Pablo está pensando en Cristo, el que nos salvó. Y nosotros estamos en Cristo. Y porque estamos en Cristo, ya no podemos pensar como pensábamos antes. Somos parte de la iglesia. Queremos participar en la salvación. Así que tenemos que pensar tal como Cristo pensó, que dio lugar a nuestra salvación. Eso es como Kesman interpreta esta frase, y como he dicho, habiendo decidido cómo interpretar este pasaje, él ahora trata de elaborar la exégesis para confirmar su interpretación. Ahora, Rachel Tan, en su disertación, ella cita a Hansen como alguien que está de acuerdo con Kesman y dice lo siguiente: al colocar la proclamación de lo que Cristo hizo, versículos 6 al 8, después de la exhortación a la unidad, versículos 1 al 4, lo que Pablo está haciendo es señalar el poder de la transformación que te permite hacer lo que él ha exhortado, versículos 1 al 4. Es decir, según Hansen, siguiendo a Kesman, el comportamiento cristiano es motivado y empoderado por la salvación que tenemos en Cristo, no por el ejemplo de Cristo. Kesman y Hansen dirían, el creyente jamás puede seguir a Cristo. Es un modelo demasiado alto para poder seguir. No, Pablo no está pensando en eso. Pablo está pensando en la salvación que Cristo obró. Y por eso Pablo dice, piensen en lo que Cristo hizo para salvarnos. No sigan el modelo de Cristo, que es imposible para ustedes. Limítanse a pensar como Cristo pensó para salvarnos. Y si ustedes aplican eso en la vida congregacional, van a vivir en unidad. Ahora, ¿cómo evaluamos esto? Aunque lo que Hansen afirma es indudablemente cierto, la verdad es que no está claro, no me convence que eso es lo que Pablo quiso decir. El gran problema es el interés teológico de Kesman. Recalco, Kesman considera que este himno es soteriológico, pero lo afirma no por razones exegéticas en sí, sino porque él está rechazando la reducción de este pasaje a una simple ética moral, que es lo que la vieja escuela liberal del siglo XIX hizo. Ahora yo propongo lo siguiente: si dejamos a un lado por un momento esta reacción en contra de la ética moral, si no pensamos todavía cuál es el propósito de Pablo al escribir, y simplemente leemos el texto tal como está, me parece que queda bastante claro en versículo 5 que Pablo está por presentar la actitud de Cristo como el modelo para los filipenses, que a la vez indica la manera digna de vivir el evangelio. El hecho que pone touto al comienzo y es una referencia a lo que ya escribió versículos 1 al 4. Y luego Pablo dice que también está en Cristo. Noten la palabra kai, también está en Cristo. Ese también indica que como Cristo tenía esta misma actitud que Pablo quiere inculcar en los creyentes, resulta que lo que Pablo va a decir de Cristo, versículo 6 en adelante, es un tremendo modelo para los creyentes seguir. Y eso les va a ayudar a vivir una vida digna del evangelio. Así que una conclusión sobre este estudio exegético del verbo froneo. En realidad, y aquí entiendo por qué algunos se molestan con tanta exégesis, porque dice al final,
no nos lleva a grandes conclusiones. Porque digo, en realidad, ambas cosas al final confluyen. Porque el modelo de Cristo establece la forma digna de vivir la vida cristiana y viceversa. Lo que es digno del Evangelio de salvación es la imitación de Cristo, así que al final todo confluye. Cristo es un modelo para seguir. Si seguimos el modelo de Cristo, es una forma digna de vivir, pero el modelo de Cristo no se puede separar ni de la doctrina de la salvación, ni de la cristología. Lo que estamos queriendo hacer simplemente en la exégesis es meternos en los zapatos de Pablo y tratar de captar la mente de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo estaba pensando al escribir este pasaje? La exégesis nos permite tratar de alcanzar la mente del apóstol Pablo. Ahora, para terminar, esta frase preposicional, en Cristo Jesús. Al final, el significado de esta frase resulta crítico para la exégesis. No solo para entender bien versículo 5, sino para entender todo el pasaje que viene del 6 al 11. Y la pregunta es la siguiente. ¿Debemos tomar esta frase en Cristo Jesús como apuntando a nuestra unión con Cristo, que es lo que Kesman y Hansen y muchos otros hacen? ¿Eso está en la mente de Pablo? ¿Él está pensando en la unión con Cristo? ¿O será que Pablo simplemente está hablando de la actitud que Cristo tenía en sí mismo? ¿Qué es más probable, siguiendo la exégesis? ¿Qué Pablo tiene en mente aquí? Bueno, para contestar esta pregunta, hay que reconocer que hay muchos pasajes donde la frase en Cristo tiene connotaciones de unión con Cristo o nuestra posición en Él. De repente nos va a ayudar mirar esos pasajes donde queda claro que Pablo significa unión con Cristo, para luego volver a este versículo 5 y darnos cuenta, vamos a poder palpar que ese no es el sentido de Pablo en versículo 5. Síganme ahora en este pequeño estudio. Vamos a Romanos 6, el versículo 3, ya un versículo muy conocido por ustedes. Romanos 6, versículo 3. ¿Qué escribe Pablo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora queda claro, ¿no es cierto?, por el contexto, que Pablo está hablando de nuestra unión con Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Es nuestra nueva posición ahora en Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte. Nos hemos unido a su muerte. O el pasaje que acabo de citar, 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, cuando Pablo dice ahí, en Cristo, si alguno está en Cristo, Pablo no está hablando de lo que Cristo siente en sí mismo profundamente, no, Pablo está hablando de nuestra unión con Cristo, nuestra posición en Cristo. O miren Efesios 1, versículos 3 y 4, donde está esta frase preposicional también. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, en unión con Cristo, en nuestra posición en Cristo. El creyente recibe todas estas bendiciones porque está en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Cristo, en Él. Y finalmente, en Colosenses, el capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Qué escribe el apóstol Pablo aquí? Colosenses 2, versículos 11. En Él
también fuisteis circuncidados en Él, en unión con Él, en Cristo. Ustedes han sido circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Versículo 12. Sepultados con Él, literalmente en Él, el bautismo. Así que aquí en estos pasajes, espero que ustedes pueden captar claramente. Podría ser que tiene que detener el video ahora y mirar por unos segundos cada pasaje para entender que Pablo ahí está hablando de nuestra posición en Cristo. Ahora, si volvemos a Filipenses 2:5, y Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Creo que queda bastante claro que Pablo no está usando esta frase preposicional en Cristo Jesús para hablar de nuestra unión con Él o nuestra posición en Él. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo tenía en sí mismo esta actitud de humildad, de servicio. Por eso me parece que Kesman está forzando la exégesis por asuntos teológicos, y eso no debemos hacer. Pero lo interesante es que aunque en Filipenses 2:5 la frase preposicional en Cristo no tiene que ver con nuestra posición en Cristo, tiene que ver con lo que Cristo siente en sí mismo como persona. Si miramos a Filipenses 4, versículo 2, Pablo usa palabras muy similares al versículo 5, el verbo principal froneo y la frase preposicional. Pero en Filipenses 4:2 el sentido es muy diferente. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, froneo, que piensen lo mismo en el Señor. Es decir, piensen lo mismo entre ustedes, porque ustedes, ambas mujeres, están en Cristo. Esta es su nueva posición. Están unidas a Cristo. ¿Cómo pueden pensar diferente entre ustedes si están en Cristo? Así que, hermanos, aquí está el desafío y la maravilla del exégesis. Estudiamos profundamente para llegar a una conclusión. En versículo 5, la preposición en Cristo no significa unión con Cristo o nuestra posición en Él. Es lo que Cristo pensaba en sí mismo. Pero cuando vamos a Filipenses 4:2, tenemos la misma frase preposicional, pero el contexto ha cambiado. Y por eso en Filipenses 4:2 sí tiene que ver con unión en Cristo. Pero no justificaría a Kesman y a otros que porque significa una cosa en Filipenses 4:2, forzosamente tiene que significar lo mismo en Filipenses 2:5. No, el contexto es lo que determina todo. Y eso es muy importante, hermanos. En nuestra exégesis, el contexto es muy importante. Habiendo hecho entonces este estudio detallado de un versículo que parece muy sencillo, ¿no es cierto? Pero empezamos a darnos cuenta que detrás de versículos sencillos hay complejidades teológicas, palabras profundas. Tenemos que saborear para entender lo que Pablo está diciendo. El contexto indica que Pablo no está por enseñar una doctrina sistemática de la persona de Cristo o de la obra de Cristo. Menos está por darnos una clase de la salvación que Cristo obró en la cruz. Recalco, el contexto indica que Pablo no tiene en mente cristología sistemática o soteriología sistemática. Es muy importante notar eso para nuestra exégesis del pasaje. El propósito de Pablo aquí es animar a los creyentes a vivir una vida digna del Evangelio. Esto es algo necesario
vivir esta manera, no solo para agradar a Dios, sino para soportar este tiempo de persecución que enfrentan, que Pablo alude al fin del capítulo 1. Ahora, para vivir esa clase de vida, necesitan algo más que simplemente racionalizar la fe cristiana, pensar en forma intelectual académica. No, dice Pablo. Por eso no usa el verbo logizomai, usa el verbo froneo. Porque Pablo se da cuenta, necesitan adoptar una forma de pensar que afectará a cada fibra de su ser y generará en ellos un compromiso permanente de vivir en esa manera. Ahora, es más, esta manera de pensar que Pablo quiere inculcar en ellos no debe ser algo que van a adoptar superficialmente o en forma pasajera para pasar un mal momento, sino que deben interiorizarlo. ¿Cómo sabemos que Pablo quiere hablar de algo muy profundo en su interior? Bueno, porque Pablo usa esta frase en humin, dentro de ustedes, en ustedes. Pablo dice, esta forma de pensar debe ser algo muy profundo en su interior, que genera dentro de ustedes una forma de vivir la vida cristiana que va a marcar toda su existencia cristiana. Aquí la importancia de estas frases preposicionales. Ahora, para motivarlos a hacer eso, Pablo se está preparando en versículo 5 para presentar a Cristo, versículo 6 en adelante, como un gran ejemplo, un modelo a seguir. Y es por eso que Pablo escribe, tengan en lo más profundo de su ser esta forma de pensar que Cristo también tenía en lo más íntimo de su ser. Pero claro, esto no significa que el creyente hará todo lo que Cristo hizo y que Pablo menciona versículos 6 al 8. No, el apóstol Pablo está pensando en la actitud de Cristo, no las acciones de Cristo. La actitud de Cristo lo llevó a morir en la cruz. Pablo no está diciendo que cada creyente tiene que morir en la cruz. No seguimos el ejemplo de Cristo en cada acción. Seguimos la actitud de Cristo. La actitud de Cristo le llevó a lo que Pablo describe, versículos 6 al 8. A los filipenses, a Evodia y a Sintique, le va a llevar a zanjar diferencias, a estar dispuestos a pensar en los demás como mejor que ellos y a vivir en unidad y humildad. La misma actitud. Eso nos salva de la trampa de tener un comportamiento interesado y pensar, pero como Cristo también al final fue exaltado a la diestra del Padre y le dio un nombre que es sobre todo nombre, versículos 9 al 11, que yo voy a fingir humildad para que al final Dios también me exalte sobre todo. No, hermanos, no estamos hablando de exactamente copiar lo que Cristo hizo. Se trata de adoptar la actitud que Cristo tenía en lo profundo de su ser. Y Pablo dice, hermanos, para que ustedes vivan una vida digna del Evangelio en tiempos de persecución, ustedes tienen que tener esta forma de pensar: humildad, sencillez, sacrificio, servicio. Y por si acaso, lo vemos en el mismo Señor Jesús. Es lo que Él tenía en lo profundo de su ser. Es lo que determinó toda su vida, su compromiso con servir al Padre. Él es un modelo entonces que podemos seguir.
Así que hermanos, aquí tenemos la exégesis de un versículo. En la siguiente clase vamos a estar estudiando versículos 6, 7 y 8. Se darán cuenta de que hay mucho aquí para estudiar porque la exégesis es fascinante. Este es un nivel posgrado. Esto es para personas que han estudiado en un seminario. Así que si tú que estás escuchando no has estudiado en un seminario, no te sorprendas que esta clase ha sido un poco difícil, porque el nivel no es simplemente universitario, sino es postuniversitario. Y para pastores y graduados, debemos tener este desafío, no contentarnos con lo que ya hemos aprendido en el seminario. Hay que trabajar la exégesis y estas clases les darán un ejemplo del desafío que tenemos y lo fascinante que es estudiar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y les dé una motivación para seguir estudiando la palabra de Dios.